Hola, soy Jim Staley con Passion for Truth Ministries y hoy vamos a entrar y profundizar en algo difícil y complejo, pero mientras avanzamos usted verá que es simple este tema, sinceramente, y en verdad lo es. Vamos a entrar en una serie llamada La Gran Auditoría de la Iglesia. Y mi pregunta para empezar es, ¿cuándo fue la última vez que la Iglesia en la actualidad se hizo una auditoría? Tal vez 500 años atrás con Martín Lutero. Bueno, ahora es el tiempo, creo yo, que Yahweh está llamando a su pueblo que se hagan una auditoría precisamente sobre lo que creen, por qué lo creen, porque últimamente lo que creemos determina cómo vivimos la vida. Entonces, y para comenzar, les voy a pedir un favor antes de que comencemos. Esto es en la actualidad 3 DVDs o una serie de 3 partes, la que vamos a empezar hoy. La primera parte es llamada ¿Qué es pecado? Y esa es la parte que vamos a estudiar el día de hoy. Esa es la primera parte de la serie. La segunda es ¿Qué es el nuevo pacto? Y la tercera es las palabras difíciles de Pablo. Mientras caminamos a través del tema de hoy de ¿qué es pecado? En verdad suena como una pregunta simple. Pero mientras empezamos a estudiar las Escrituras y dejamos que las Escrituras definan las Escrituras, encontramos que las manos de los hombres otra vez se han metido poco a poco dentro de las rajaduras de nuestra teología y necesitamos un poquito de ajuste. Y en ese ajuste yo les voy a pedir a ustedes que por favor tengan una mente abierta. Porque mientras dejamos que la Biblia en la actualidad se defina a sí misma, algunas de las conclusiones a las cuales vamos a llegar tal vez en la actualidad no cuadre con lo que usted cree ahora mismo, con su presente teología. Entonces no se adelanten mucho mientras caminamos por las Escrituras y tratan de sacar conclusiones. Esto es solo la primera parte en esta serie o la primera parte de este viaje. Entonces lo que vamos a tratar de responder y la pregunta últimamente es que si la ley de Dios o los mandamientos de Dios o los pactos de Dios que fueron dados en la montaña Sinaí es eso todavía para hoy. ¿Ha sido eso abolido? Hemos nosotros cometido indirectamente alta traición en contra del rey, sin ni siquiera saberlo. Entonces vamos a comenzar y empecemos a caminar y a ver qué nos dicen las Escrituras. La primera pregunta es, ¿estamos nosotros en violación a las leyes del rey? Como dije antes, vamos a lidiar con qué es pecado, qué es el nuevo pacto, y por último, las palabras difíciles de Pablo, porque yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, podemos admitir que mucho de lo que Pablo dice es un poco difícil de entender. Pero yo les voy a someter a ustedes en esa serie, y cuando lleguemos a esa serie, que mucha de la razón por la cual mucho de lo que Pablo está diciendo es un poco difícil de entender, es porque lo estamos mirando desde la perspectiva incorrecta. Lo estamos mirando desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de él. El poder de una definición. ¿Cuántos saben que de la manera que usted defina pecado, eso directamente va relacionado con cómo usted viva su vida? Cómo usted vive su vida está directamente relacionado con lo que usted cree. Cualquier cosa que usted crea que es pecado, usted naturalmente va a condenar eso. Entonces, si usted cree que el ser homosexual es pecado, usted naturalmente va a condenar eso. Que la aborción es pecado, entonces usted condenará eso. Usted no va a condenar algo lo cual usted no piensa que es pecado. Entonces yo les voy a someter a ustedes que lo que usted en la actualidad crea es increíblemente importante porque usted ya está haciendo lo que usted cree. ¿Ok? Lo que usted crea o cree que no es pecado, usted naturalmente lo va a apoyar. Entonces lo que vamos a hacer en tratar de responder la pregunta de qué es pecado es de que nos queremos asegurar que cuando nos paremos delante de Dios al final de los tiempos, de que nuestra definición de pecado sea exactamente la misma definición que Él tiene. ¿Ok? Antes de que las Escrituras nos digan exactamente qué pecado es, vamos a ir por el internet por un momento, porque muchos de nosotros usamos el internet para muchas cosas, pero vamos a descubrir exactamente qué nuestra cultura dice sobre qué es lo que es pecado si haces la búsqueda. Una búsqueda en Google, por ejemplo, sobre qué es pecado. Algunas de las definiciones que encontré en el internet eran desconocimiento de Dios. Un acto, según los teólogos, de una transgresión de la voluntad de Dios. Wikipedia dice, el pecado es un término usado principalmente en un contexto religioso para describir un acto que viola una norma moral o el estado de haber cometido tal infracción. Comúnmente, el código moral de conducta es decretado por una entidad divina. Ahora, yo quiero mencionarles que Wikipedia dice ahí, comúnmente, es decretado por una entidad divina. Eso significa que de vez en cuando una entidad no divina
puede en la actualidad empezar a definir lo que ese pecado es. Entonces, lo que queremos hacer de nuevo es asegurarnos que lo que nuestra definición de pecado es exactamente su definición de pecado. Ahora, ¿eso por qué es tan importante? Les diré por qué esto es tan crítico. Y es porque nosotros no queremos estar ofendiendo a Dios y ni siquiera saberlo. Nosotros no queremos ser como los israelitas que se encontraron a sí mismos en la base de la montaña Sinaí. Recuerden cuando estaban en la base de la montaña Sinaí y Moisés subió al tope de la montaña por 40 días y 40 noches, ¿ok? Y él nunca va a regresar, pensaron ellos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer? Ahora, ellos vienen de una cultura que tiene dioses y diosas para todo. Y ellos creaban ídolos como mediadores entre los dioses y ellos. Y entonces Moisés se convirtió en el mediador entre ellos y Yahweh. Bueno, cuando Moisés arrancó y nunca regresó, ellos necesitaron un nuevo mediador. Entonces, contrario a lo que todos hemos sido enseñados sobre el becerro de oro, ellos no estaban adorando a otro Dios, desde su perspectiva. Hay un desacuerdo en las escrituras, se los voy a mostrar en un momento, solo quiero probar un punto, de lo crítico que es que nos aseguremos que definamos pecado desde la perspectiva de Dios, Yahweh. Dice en el texto que Aarón dice, mañana vamos a tener una celebración a Yahweh. Si ven desde su perspectiva, lo que ellos hicieron fue reemplazar a Moisés, y ellos habían venido de las tradiciones y doctrinas de hombres en Egipto. Entonces tomaron a sí mismos su propio historial y su cultura y crearon un sistema, un nuevo mediador, un nuevo sistema sacrificial, si puedo, para traer delante de su nuevo Dios. Ahora, el problema es que desde su perspectiva todo estaba súper bien y bien bonito y todo estaba yendo en la dirección correcta. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué fue lo que Yahweh le dijo a Moisés cuando estaban en la montaña? Él le dijo, Moisés, un momentico, estoy escuchando algo. Moisés, tú necesitas bajar la montaña porque el pueblo está sirviendo a otro Dios. Están adorando a otro Dios. Ahora, si ven, de ahí es donde lo cogemos en el texto de nuestras historiecitas en la iglesia, todos los domingos, que el pueblo estaba adorando otros dioses y que por eso era que Dios se había enojado tanto. Pero ese no era el caso, amigos míos. Era desde la perspectiva de Yahweh que ellos estaban adorando a otro Dios. Desde la perspectiva de los israelitas, para ellos no. Si ven, Dios había definido pecado de una manera. El pueblo lo definió de otra manera. Eso es lo crítico, porque 3,000 personas murieron en aquel día. Entonces, el por qué estamos viendo a través de esto, y yo sé que a lo mejor sea una pregunta tonta el preguntar de ¿qué es pecado? ¿No todo el mundo sabe qué es pecado? Bueno, no, nadie. Todos no sabemos lo que pecado es, porque si no, no estuviéramos haciendo las mismas cosas. Todo el mundo hace lo que le parece bien en sus propios ojos. Y yo le voy a someter a ustedes que es porque nosotros estamos bien removidos de la definición bíblica de pecado. ¿Ok? El diccionario Webster dice, una ofensa contra la ley religiosa o moral, una acción que es o se siente ser altamente reprensible, una transgresión a menudo grave, un fallo, transgresión de la ley de Dios y un estado viciado de la naturaleza humana en la que él está alejado de Dios. Ahora, trabajemos a través de algunas escrituras en el Nuevo Testamento, algunas escrituras bien populares sobre pecado, Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Romanos 3:23. Prácticamente todo el mundo ha escuchado este versículo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Bueno, como definamos pecado está directamente relacionado con lo que saquemos de este versículo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, nosotros hemos hablado de estos versículos todas nuestras vidas mientras compartimos el Evangelio con el pueblo. Pero yo voy a someter la pregunta, ¿qué en actualidad significa pecado? Cuando Pablo escribió estas escrituras en Romanos 3 y Romanos 6, ¿qué era lo que estaba en su mente? ¿Qué él quiso decir cuando él dijo, la paga del pecado es muerte y todos han pecado? ¿Cómo definamos pecado? Va a ser exactamente lo que saquemos de ese versículo. Y lo que saquemos de ese versículo es últimamente cómo viviremos nuestra vida. Entonces necesitamos ayuda. ¿Están de acuerdo? Si vamos a definir alguna palabra en alguna lengua, ¿cuál sería un libro valioso para usar para ayudar a definir esa palabra? Bueno, yo espero que hayan dicho un diccionario porque eso es exactamente lo que necesitamos. Ahora, aquí está la verdadera pregunta. ¿Deberíamos usar el diccionario bíblico Sonderman más popular, el diccionario bíblico Angkor o el diccionario bíblico Harper's? Hay muchos diccionarios bíblicos allá afuera que podemos usar. Tenemos que descubrir exactamente cuál diccionario deberíamos usar.
¿Deberíamos coger uno de nuestro estante? Esa es nuestra primera inclinación, ¿no es así? ¿Deberíamos llamar al pastor? ¿Deberíamos hacer esto o aquello? ¿O deberíamos buscar en el internet lo que pecado es? Yo les voy a someter a ustedes, a través de toda esta enseñanza, que solamente hay un solo documento que en verdad necesitas para entender las Escrituras. Y eso es las Escrituras. Esa es la razón por la cual hay 66 de ellos. Hay una razón por la cual hay miles y miles y miles de versículos en las Escrituras, y el por qué él enfatiza una y otra vez el mismo tema, y es porque nos quiere dar contexto y ayudarnos a entender de que no tenemos que ir a ningún otro lado. Todo lo que tenemos que hacer es dejar las Escrituras a través del Espíritu que nos muestren qué es lo que dicen y cogeremos la definición correcta. Miren esto. Si no vamos a usar ninguna de esos diccionarios, ¿qué es lo que deberíamos usar? ¿Qué tal si te dijera que arqueólogos han encontrado un diccionario bíblico del primer siglo totalmente completo de A a Z, detallando cada definición de las palabras bíblicas que son encontradas en la Biblia? ¿Me creerían? ¿Sabes cómo lo llaman? En la actualidad encontraron esto. Se llama el Tanakh, o el Antiguo Testamento. Ese es el diccionario bíblico que deberíamos estar usando. Entonces, si queremos saber cómo los escritores del Nuevo Testamento definieron las palabras que escribieron, tenemos que utilizar el único libro de referencia y diccionario que tenían en aquel tiempo. Ahora recuerden, durante el Nuevo Testamento no hay ningún Nuevo Testamento y ningún cristianismo cuando los escritores hebreos escribieron lo que se llamaría más tarde las Escrituras, o lo que nosotros tenemos hoy como las Escrituras, o mejor dicho, el Nuevo Testamento. Y tampoco había ninguna iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento, en nuestros estudios bíblicos y mientras caminamos las Escrituras y tratamos de entenderlas, es una crítica regla de hermenéutica cuando interpretamos las Escrituras de que entendamos esta regla, de que no podemos usar el Nuevo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento, porque no existía. Pablo, cuando estaba escribiendo Romanos, no citó de Timoteo como escritura, ¿ok? Cuando él escribió el libro de Romanos, él citó de un solo lugar y de una sola fuente, y ese era el único diccionario que él tenía disponible, lo cual es el Antiguo Testamento. Entonces nos convendría como creyentes que si vamos a entender doctrina, si queremos entender teología, si queremos aprender cómo vivir la vida, debemos usar el mismo diccionario que los discípulos usaron, que los apóstoles usaron cuando escribieron las Escrituras, ¿no es así? Entonces regresemos al principio, porque en el principio es donde encontraremos las respuestas. Daniel 9:11 dice: ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. ¿Sí ven lo que estamos haciendo aquí, amigos míos? Es que estamos dejando que el Antiguo Testamento describa lo que pecado es. Entonces volvamos al diccionario bíblico y vamos a descubrir exactamente lo que el Antiguo Testamento dice, lo que su diccionario bíblico dice. Oseas 8:1. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Entonces, ¿cuál es la definición en el Antiguo Testamento de pecado? Es muy simple. Es el romper la ley de Dios. Esa era la definición que ellos tenían desde el principio de los tiempos. Cuando los autores del Nuevo Testamento estaban escribiendo lo que íbamos a llamar más tarde las Escrituras, su definición, su cuadro de mente, recuerden, todos estos escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Todos vienen de una mentalidad hebrea. Entonces nos sería de beneficio, si queremos entender las Escrituras que ellos escribieron, que nosotros tengamos esa mentalidad hebrea también. Entonces, mientras caminamos por las Escrituras, recuerden, lo que estamos haciendo es tomando los lentes de nuestra mentalidad de sociedad greco-romana y teología del siglo XXI y la vamos a poner al lado por un momentico y nos vamos a poner los lentes que Pablo, Timoteo y Juan y Lucas, que todos ellos tenían, porque esos lentes eran hebreos, ¿ok? Porque si tú pudieses ir al primer siglo y preguntarle a cualquier niño judío ¿qué es pecado?, él te diría que era quebrar la ley de Dios. Entonces, ahora que sabemos lo que el Antiguo Testamento dice de lo que es pecado, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver si hay alguna diferente interpretación. Romanos 3:20 dice esto: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Pues por la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces aquí lo que tenemos es una escritura del Nuevo Testamento que está detallando para nosotros exactamente lo que pecado es y qué es lo que hace. Nos trae a nosotros el conocimiento que hemos roto los mandamientos de Dios. Si nosotros aquí mismo, Pablo dice en Romanos 3:20 que la ley te dice cuando tú estás en pecado. La ley trae conocimiento de pecado. Vamos a reversar eso. Muchas veces si quieres entender las escrituras, lo puedes reversar y te jalará un significado un poco más profundo. Eso significa que sin la ley no hay conocimiento de pecado. ¿Ok? Aquí tenemos un problema en nuestro pensamiento cristiano. Porque nuestra mentalidad cristiana o la teología con que crecimos dice que la ley de Dios ha sido abolida. Que el antiguo pacto es viejo. ¿Sí ven? Y nuestra definición de viejo significa que nuevo es mejor. Saca lo viejo y trae lo nuevo, ¿verdad? Las únicas personas que ven valor con lo viejo son personas que guardan artefactos. O si tú eres un vendedor en garajes. Si tú eres un vendedor en garajes, tú definitivamente ves el valor en algo que está viejo. Y eso es lo que queremos hacer aquí en las Escrituras. Queremos traerle valor. Queremos poner el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y unirlos. Y asegurarnos que las definiciones que son dadas son exactamente lo que los discípulos tenían en mente. Y su definición de pecado solo puede ser encontrada en la ley. Romanos 7:8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Tomemos un momentico y vamos a profundizar en esto. Lo que él está diciendo es que si tú remueves la ley de Dios, tú no tendrás habilidad de saber lo que pecado es. El pecado está muerto, porque no tiene ninguna oportunidad de condenarte. Si tú remueves la ley, tú remueves el poder de la ley sobre ti para condenarte. Ahora, un rápido pensamiento que vas a tener es: eso es bueno. No queremos que la ley nos maldiga. Bueno, amigos, si no tenemos una maldición, no necesitamos un redentor. Así de crítico es que este tema es. Primera de Corintios 15:56 dice esto: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Qué significa esto? Muy sencillamente que el pecado no tiene ninguna definición afuera de la ley. El poder del pecado es la ley misma. Tú remueves la ley, no hay pecado. El pecado no tiene poder. Porque el poder del pecado sobre el hombre es porque la ley define exactamente lo que es. Santiago 2:9. El presidente del Concilio de Jerusalén, el hermano de Yeshua, dice esto: pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Ahora, esa es una cita directa de Levíticos 19:15. Él está diciendo la misma y exacta cosa que se dijo en el Antiguo Testamento, ahora se está diciendo también en el Nuevo Testamento. De que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y ahora nos moveremos a este muy poderoso, bien articulado versículo en el Nuevo Testamento que nos dice definitivamente, y es el campeón mundial del Nuevo Testamento si puedo, el cual se alinea directamente con el Antiguo Testamento sobre lo que es pecado, y es primera de Juan 3:4, que dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, ¿podemos tener alguna más clara definición exactamente de lo que pecado es? Es la transgresión, es el quebrar la ley de Dios. Pecado es quebrar la ley de Dios. Entonces, con esto en mente, este va a ser un curso bien divertido, pero también muy intrigante. Vamos a regresar otra vez a algunos de nuestros versículos preferidos en el Nuevo Testamento y nos vamos a quitar nuestro griego-romano, mentalidad cristiana de lo que pecado en verdad significa, y vamos a leer los versículos como si pecado es en la actualidad quebrar los mandamientos. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice esto: ¿qué diremos entonces? Acuérdense que ya leímos esto más temprano. ¿Continuaremos en el rompiendo la ley para que la gracia abunde? Ahora, a muchos de nosotros se nos ha dicho que, creciendo en nuestros círculos cristianos, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo gracia. Bueno, aquí está una pregunta. Quiso Pablo decir aquí en Romanos capítulo 6, versículo 1, que ya nosotros no tenemos que guardar la ley de Dios, que podemos quebrar la ley de Dios, porque la gracia abundará. Bueno, aquí él nos detalla a nosotros que no debemos seguir quebrando la ley o pecando para que la gracia abunde. ¿Sí ven la diferencia? Cuando tú defines el pecado como una
ambiguo, tú sabes, filosofía, pensamiento filósofo de quebrar ley moral o quebrar la ley de conducta de la sociedad o algo así, lo que estás haciendo es removiendo el poder y la clara definición de las escrituras. Ella disimuladamente es movida hacia la izquierda. Tú le das 2000 años de historia y las escrituras completas se convierten en liberales, se convierten bien izquierdistas porque se han movido lentamente hacia la izquierda durante el tiempo. Si tú regresas y tú redefines las escrituras exactamente como los autores la definieron y es por el diccionario que ellos tenían, lo que encuentras es que no deberíamos continuar rompiendo la ley. Y amigos, la única ley en el Nuevo Testamento era la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Romanos 6:15 dice, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar, romper la ley? Porque no estamos ya bajo la penalidad de la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Probablemente una de las más mal interpretadas y más mal entendidas escrituras de todos los tiempos es aquí en Romanos capítulo 6. Dice, ¿vamos a continuar pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hemos redefinido eso, amigos míos, como vivir sin la ley de Dios. De que ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley, no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, no hay instrucciones de vida fuera de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Estamos bajo gracia, como si gracia, la definición de gracia, es libertad para pecar. De ninguna manera, Romanos 6 dice, Romanos 6:1 dice, no debemos seguir rompiendo la ley solo porque estamos bajo gracia. Tanto es que él dice, la pregunta es, ¿entonces qué? ¿Vamos a romper la ley solo porque no estamos bajo su penalidad? No, estamos bajo gracia. Eso es lo que le está diciendo. Si ven, la ley solo vino a hacer 3 cosas y ustedes van a descubrir esas cuáles son en un momento. Pero antes de que lo hagamos, movámonos a Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado, la paga de romper la ley de Dios es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si ven cómo cambia eso, la connotación, el significado del versículo solo un poquito. Y es porque cuando en la actualidad lo definas como quebrar la ley de Dios, lo cual es la definición, primera de Juan 3:4, entonces lo que tenemos es, la paga por quebrar los mandamientos es muerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que estamos condenados a muerte? Porque es que necesitamos un Salvador. Si ven, nosotros salimos y nosotros evangelizamos y le hablamos a la gente del Mesías y les decimos, necesitas a Jesús, y eso está muy bien, pero ellos dicen, ¿y por qué necesito a Jesús? Y nuestra primera inclinación es decir, porque tú has pecado. Bueno, aquí está la pregunta. Cuando en la actualidad les decimos a ellos que necesitan un Salvador porque ellos han pecado, en verdad estamos entendiendo que lo que estamos diciendo, que la razón por la cual necesitas un Salvador es porque tú quebraste los mandamientos de Dios. Y la ley dice que tú debes morir. Entonces, a no ser que quieras morir, necesitas un redentor para que te salve de la muerte que se te debe a ti por quebrar la ley que fue dada hace mucho tiempo atrás. Entonces el desglose, así es como trabaja. La ley fue dada al mundo entero a través de su pueblo Israel, que debían ser una luz para las naciones. Israel fue un pueblo que fue llamado por Dios. Ellos fueron llamados por Dios y su trabajo era ser una luz para las naciones. ¿Les suena eso a ustedes un poco familiar? ¿Les suena eso familiar a lo que dice Yeshua en el Nuevo Testamento de que Él es una luz para las naciones? ¿Recuerdan cuando Él dice que tú eres la luz del mundo? Que una ciudad sobre el monte no se puede ocultar. ¿Creen ustedes que por alguna casualidad, que estos jovencitos judíos que crecieron aprendiendo los mandamientos, ellos sabían que Israel era un pueblo escogido? Ellos sabían que eran escogidos para hacer luz a las naciones. Él no les estaba diciendo nada nuevo, Él les estaba recordando a ellos su propósito que fue designado por el gran Dios. Lo cual es tomar las instrucciones que le dio a Adán, que le dio a Noé, que después fueron pasadas hacia Abraham, y finalmente se las dieron a Moisés, que las escribió en piedra para que no se nos olvidaran otra vez. Y finalmente después Él vino en persona y dijo, así quiero que las guarden. Yo quiero que ustedes tomen mi ley, mis mandamientos, y lleven el mensaje del Evangelio de que ahora cualquier persona puede entrar a mi reino y ser parte de mi pueblo de Israel. A través del Espíritu y de la fe y de la confianza en mí, el Hijo de Dios, ese es el Evangelio. Eso es ser una luz para las naciones. Él simplemente continuaba el mismo mensaje que le dio a nuestros ancestros cuando dejaron caer la bola. Segundo que todo, la ley de Dios nunca fue diseñada solo para Israel.
El mundo entero está bajo su jurisdicción. Vamos a ver lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ahí está ese término otra vez, ese término mal entendido. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Si ven, Pablo nos está diciendo aquí que el mundo entero está sujeto a la ley de Dios. El mundo entero está sujeto a la ley de Dios. No es solo Israel, no es solo el pueblo judío, es el mundo entero. Todos caen bajo su jurisdicción. Todos han quebrantado su ley y han llegado cortos a la gloria de Dios. Romanos 3:23. La paga por romper la ley de Yahweh es muerte. Nosotros sabemos esto, sino que no estamos haciendo la matemática de que la razón por la cual tenemos que morir es porque rompimos los mandamientos. Ahora aquí está la pregunta. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué es que el romper la ley de Dios es muerte? ¿Por qué es que la misma cosa que fue supuesta a ser dada para vida se convirtió en muerte para nosotros, como Pablo dice? Si ven, porque Pablo habla sobre la ley de vez en cuando en una manera negativa, nosotros lo tomamos como que la ley entera de Dios es negativa, que es una maldición, que es mala. No, lo que en actualidad está haciendo es que nos está dando una muy buena definición de exactamente lo que la ley hace. Entonces, en la próxima pantalla les voy a mostrar lo que la ley en actualidad hace. Ella solo hace 3 cosas. Número 1. Nos bendice a nosotros cuando la guardamos. Deuteronomio 11:26 dice eso. Pongo delante de ustedes bendiciones y maldiciones. Número 2. Te maldice cuando la rompes. Cuando la rompemos, nos maldice. Está diseñada para hacer eso. Y número 3. Define lo que es pecado. Primera de Juan 3:4. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y amigos míos, eso no era solo para Israel. Eso era para todos nosotros, ¿ok? Eso era para el mundo entero. De que cuando tú pecas y tú quiebras la ley de Dios, tú mereces muerte. Ahora recuerden, la ley es un documento estático. La única persona que puede cambiarlo es aquel que lo escribió. ¿Ok? Nosotros no podemos coger y cambiar y decir, bueno, no me gusta esto, no me gusta aquello, porque eso es exactamente lo que nuestros ancestros hicieron, exactamente lo que los israelitas hicieron. En la montaña Sinaí, cuando la palabra escrita fue dada, cuando la palabra de Dios fue dada, el Espíritu también estaba supuesto a ser dado. Recuerden, ellos decidieron en contra de ese plan. Ellos querían a Moisés que subieran, ellos querían un rey, ellos no querían ser sacerdotes de un Dios viviente y tener una relación personal. Si ven, solo mitad, yo voy a someterles que solo mitad de la ley de Dios fue entregada en la montaña Sinaí. Fueron las instrucciones escritas. Pero ¿cuántos de ustedes reconocen que si tú le das a un niño de 8 años un libro de matemática y le dices, aquí está el manual de instrucciones, va a ser muy difícil para él o ella de que implemente eso en su vida sin un maestro, sin un ayudante, ¿lo ven? Pero ellos no querían el ayudante, no querían la relación personal. Ellos querían descubrirlo por ellos mismos. Ellos querían que alguien reinara sobre ellos, entonces Dios les dio exactamente lo que ellos querían. Y 1200 años después, el día de Pentecostés vino por segunda vez. Excepto que esta vez estaban listos, ellos lo querían. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el día de Shavuot y cumplió lo que ellos debían haber recibido desde el principio en la montaña Sinaí en el día de Pentecostés la primera vez. Entonces juntos tienen el Espíritu ahora y la verdad y caminaban en ella. Y por eso era que había poder. Si ven, la ley solo hace 3 cosas. Define lo que pecado es, nos maldice y nos bendice a nosotros. Ciertamente no podemos decir que si tú eres bueno con tu cónyuge o si tú eres bueno con tus hijos y los enseñas de la manera correcta, que no hay bendiciones. ¿De dónde crees que esas bendiciones están viniendo? Están viniendo de la misma cosa que llamamos el Mesías, Yeshua, Jesús. Y lo llamamos a él la palabra hecha carne. Bueno, en el primer siglo, cuando Juan dijo, la palabra se hizo carne, ¿cuál era la definición de él de palabra? Era la Torá, las instrucciones de vida. La misma cosa que era llamada el camino, la verdad y la vida. En el Antiguo Testamento era llamado la secta del camino. En el Nuevo Testamento, ¿por qué?
Porque Jesús, cuando él abrió su manto de quién en verdad él era, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La razón por la cual los rabinos y los fariseos y el pueblo se estremecieron, sorprendidos y hasta en shock, es porque ellos sabían lo que el camino, la verdad y la vida en verdad era. Era la Torá con la que ellos crecieron, y lo que este hombre, este rabino Yeshua, se estaba llamando a sí mismo, era la Torá viviente, el viviente manual de instrucciones para vida. De que él, después de que él muriese, iba a mandar el ayudante que nos iba a ayudar a nosotros, cómo vivir. Entonces la ley, como dice en Gálatas, es hasta Cristo. Absolutamente. No tiene más autoridad sobre nosotros. Ya no hay condenación para esos que están en Cristo. Si ven cómo trabaja, nosotros lo miramos como que la ley está aquí. O disculpen, si la ley está aquí, Cristo está acá, hasta significa que ya no existe después de ahí. Pero el contexto entero está hablando sobre autoridad. La ley no tiene autoridad para condenar. El Mesías, hay un nuevo sheriff en la ciudad. Él es el que decide quién se queda y quién se va. Y si tú estás en él, tú eres perdonado. Continuemos. Entonces rompimos la ley y todos merecemos morir. Sabemos eso. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. La ley en sí no es el problema, es la maldición que está sobre toda la humanidad por nuestra desobediencia. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Paremos aquí un segundo y vamos a través de Romanos 7 por un solo momentico. Nosotros todos sabemos lo que Romanos capítulo 7 dice. Las cosas que no quiero hacer hago, las que no quiero hacer sí hago, entonces no quiero, si quiero, no quiero, ¿verdad? Pero lo que es bien increíble para mí en mi nuevo caminar todos estos años, viendo a través de mis nuevos lentes, a través de la perspectiva hebrea del autor, cuando regresas e interpretas Romanos 7, lo que Pablo está diciendo es que yo quiero desesperadamente guardar los mandamientos de Dios, pero no puedo. Al final del capítulo él dice, en mi mente yo soy un esclavo a la ley de Dios, y en mi corazón esclavo al pecado, miserable de mí. Él quiere guardar la ley de Dios. La misma persona, el mismo apóstol que acusamos de deshacerse de la ley de Dios, es la misma persona que la quiere guardar. ¿Estamos viendo el problema con eso? El problema es que se está encontrando a sí mismo constantemente en guerra con la carne, el espíritu y la carne. Él está haciendo lo mejor para guardarla, pero no puede. Pero recuerden, el último versículo, el primer versículo de Romanos capítulo 8, debería ser el último versículo en Romanos 7, porque dice esto. Ahora pues, no hay ninguna condenación para esos que están en Cristo Jesús. ¿No es eso una cosa increíble? Es de que nosotros estamos condenados por la ley, estamos maldecidos y deberíamos ser colgados en un madero, pero el Mesías tomó esa maldición por nosotros, murió para que fuéramos libres de la maldición, no libres de la ley, libres de la penalidad que la ley da. Entonces aquí hay unas cuantas preguntas del millón. Número 1. Si no debemos guardar la ley de Dios, entonces ¿por qué prácticamente cada autor de las Escrituras, incluyendo a Santiago, Juan, Pablo y Jesús, nos dicen que debemos guardar los mandamientos? Recuerden a Jesús en Mateo. El joven rico viene a donde él y dice, ¿cómo hago yo para entrar a la vida eterna? Y Jesús le responde, bueno, guarda los mandamientos. Pero lo interesante es que nosotros estamos más familiarizados con la segunda parte de que vaya y venda todo lo que tiene. Bueno, se nos olvida que Jesús en la actualidad le dijo, Yeshua dijo, ve y guarda los mandamientos. ¿Quiso decir él que solamente fuera y los guardara por unos cuantos meses hasta que muriera? ¿O será que él estaba dando un principio eterno? ¿O le estaba dando él un principio eterno que durará para siempre? Si ven, ese muchacho rico no se iba a morir. Él iba a vivir por varios años después de eso. Yeshua le estaba dando a él los principios de vida. Él dijo, tú has sido enseñado que el camino, la verdad y la vida son los mandamientos mismos. Él dice, yo te someto a ti, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que si tú pegas los mandamientos escritos con el espíritu de lo que te estoy diciendo, de quién yo soy, tú tendrás vida eterna. Si ven, hay una razón por la cual en Apocalipsis, al final de los tiempos, la bestia se va detrás de esos que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Yeshua. Nuestra pregunta del millón número 2. Si la ley de Dios está abolida, y eso es lo que nos han dicho a todos,
y la definición de pecado es romper la ley de Dios, primera de Juan 3:4, entonces ¿cómo puede existir tal cosa como el pecado? ¿Cómo es que va a poder haber alguna posibilidad de que el pecado siquiera exista si no estamos bajo la ley de Dios, si no hay ninguna ley de Dios? Y por último, pero no menos importante, número 3, ¿cómo puede posiblemente haber tal cosa como el día del juicio si no hay ningún estándar de ley por el cual juzgar? ¿Cómo puede alguien ser arrojado al lago de fuego por romper la ley si no son sujetos a ella para comenzar? La lógica es un razonamiento circular que se quiebra en tantas partes. Y mientras caminamos por esto, ustedes lo pueden ver. Si no tienes la ley, no tienes pecado. Y si no tienes pecado, no hay maldición. Y si no tenemos la maldición, no necesitamos un Mesías. O la ley todavía existe y condena a la gente por romperla, y el Salvador es necesario para pagar la pena, o no existe y no necesitamos un Salvador. Piensen en lo que estamos diciendo. La ley ya no existe para nosotros el día de hoy, fue pegada a la cruz, fue deshecha, fue abolida, estamos bajo un nuevo pacto, estamos bajo gracia. Bueno, si ese es el caso, amigos míos, esto es lo que tenemos. Tenemos una situación donde no hay ley, lo cual significa que no hay definición de pecado, lo cual significa que la ley no puede condenar a nadie, no hay maldición, entonces no necesitamos un redentor que se lleve la maldición de nosotros. Y entonces, ¿para qué predicar el evangelio? No se necesita. Y tanto es que ¿cómo es que Dios, cómo es que Yahweh en el día del juicio va a tirar a alguien a un infierno por quebrar algo que nosotros decimos que no existe? ¿Para qué siquiera ir a decirle a la gente sobre Jesús el Cristo, el Mesías Yeshua? ¿Para qué decirles que necesitan un redentor cuando lo más profundo de nuestras creencias dicen que ellos no están bajo maldición? No hay ninguna transgresión porque creemos que la ley fue abolida, que las únicas leyes que existen decimos que son encontradas o reiteradas en el Nuevo Testamento. Y amigos míos, la lógica es errónea en muchos puntos. No tenía Nuevo Testamento cuando esto fue escrito. Entonces, cuando nos dieron el Evangelio, cuando los escritores del Nuevo Testamento nos dieron el Evangelio que compartimos con la gente, ellos les están diciendo a su gente que necesitan un redentor porque quebraron la ley de Dios, y nosotros les decimos que necesitan un redentor porque quebraron una ley del Nuevo Testamento. Un poquito más diferente, con un crítico resultado, una crítica conclusión, porque cómo vivimos la vida está directamente conectado a cómo definamos esta definición. Sabemos que la ley condena y maldice a toda la humanidad por romperla. Yeshua se hizo la maldición por nosotros y pagó nuestra pena por la infracción de la ley, la cual es la muerte. La ley era el problema, eso es lo que estamos diciendo. La ley era el problema, entonces él clavó la ley a la cruz y nadie la tiene que guardar más. Aunque en Hebreos dice que él encontró defecto en ellos. Él no encontró defecto en la ley. Recuerden, Timoteo nos dice que la ley de Dios es perfecta. Dice que es perfecta y santa, y que es buena para toda doctrina, para toda enseñanza, para toda corrección e instrucción en justicia. Entonces, por lo tanto, ahora que no hay ninguna ley, y eso es lo que decimos, no puede haber ninguna maldición tampoco, lo cual significa que ya no existe la necesidad de un Salvador para salvarnos de nuestros pecados, porque ya no hay tal cosa como el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, para resolver el problema, nosotros como cristianos hemos dicho que los únicos mandamientos que hay que guardar son encontrados en el Nuevo Testamento, sabiendo que cuando los autores del Nuevo Testamento nos dijeron que guardáramos la ley de Dios, el Nuevo Testamento no existía. ¿Y saben qué? Es una muy buena cosa que estamos bajo gracia, amigos míos, porque en verdad que la necesitamos. Pues nosotros hemos sido engañados por Hasetán de que no era solo el sumo sacerdocio y el sistema sacrificial que había cambiado, sino que toda la ley de Dios había sido descartada. Y aquí hay otro pensamiento. Si la ley de Dios está abolida, como todos hemos sido enseñados desde que éramos pequeños, entonces significa que el sistema sacrificial está abolido también. Déjenme lo sorprendo un momento. El sistema sacrificial jamás ha sido abolido. Ahora están diciendo, oh Jim, ahora sí que estás confundido. No, piénsenlo. Yeshua, Jesús, se volvió nuestro sumo sacerdote. Si los planos sacrificiales fueron abolidos, entonces no necesitamos que el Mesías se haga el sumo sacerdote. No tiene que existir. Si ven, el sistema sacrificial sí existe. El Mesías es el sumo sacerdote por la mera razón de que el sistema sacrificial todavía existe. Sangre todavía es requerida porque quebramos la ley.
La diferencia es que Él se convirtió, Él cumplió el sistema sacrificial una vez por todas. Él se hizo el sacrificio de todos los sacrificios. No significa que el plano ha sido abolido, significa que el sacrificio de animales mismo ha sido abolido en el Mesías. Aquí está lo más increíble. El enemigo no solo nos ha hecho creer la idea de que la ley de Dios está abolida, sino que por encima de eso le hizo creer al pueblo de Dios que todo el plan de deshacerse de la ley completa fue idea de Dios. Que en la actualidad fue la idea de Dios de deshacerse de su propia ley. Cuando si lo pensamos bien, su ley es en actualidad su Hijo. El Hijo de Dios es la ley de Dios, es la palabra hecha carne. Ciertamente Dios no se va a deshacer de su propio Hijo. El pecado es la transgresión de la ley. Sin la ley no hay nada para transgredir. Sin la transgresión no hay pecado. Y sin el pecado no hay nada de Yeshua, nada de Jesús. Entonces, ¿es la ley mala o es buena? Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué Yahweh va a deshacerse de algo que es santo y bueno? Déjenme les hago una pregunta. ¿Dice tu sistema de creencia que la ley es santa y buena? ¿O será que dice que es mala, atadura, es hecha por hombres y que nos necesitamos deshacer de ella? Y vamos a terminar en el principio. Regresemos otra vez a Génesis capítulo 3 versículo 1 y dice esto. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Y aquí está lo que sucedió. Aquí están los detalles, los puntos de enfoque. Dios les dio una ley. Número 2, la serpiente les dijo que Dios en verdad no lo quiso decir. Dios nos dio una ley. Nosotros enseñamos que Él en verdad no lo quiso decir. ¿Estamos seguros que no hemos sido engañados otra vez? Amigos míos, este es un tema crítico. Si nosotros definimos el pecado de alguna otra manera, más que el quebrar los mandamientos de Dios, si definimos pecado como no quebrar los mandamientos de Dios, nos vamos a encontrar a nosotros mismos en la misma situación que en el jardín, donde la serpiente nos está engañando una y otra vez. Ahora, yo entiendo y admito que hay muchos versículos difíciles por los cuales tenemos que trabajar, y la tercera parte de esta serie es en la actualidad las palabras difíciles de Pablo. Son los 20 y tantos versículos en las Escrituras que aparentan decir que Pablo dice que la ley de Dios está abolida. Pero la realidad es que mientras empiezas a ponerte los lentes hebreos que Pablo tenía, tú verás, igual como hablamos en Romanos, que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Pero tú ahora entiendes que no significa que no tenemos que guardarla. Significa que ya no estamos bajo su penalidad. Y hay tantos versículos así, como el que está en Gálatas, que dice que la ley era hasta Cristo. No, significa que la autoridad de la ley es hasta el Mesías. Y ahora hay un nuevo sheriff en la ciudad. La ley todavía existe. Que el padre no llega a la casa y le dispara al tutor. El tutor todavía está ahí. Pero él no tiene autoridad cuando el padre está en la casa. Entonces ahí es donde estamos hoy, amigos. Tenemos que definir pecado de la misma manera que las Escrituras nos dicen que lo definamos y no más. Si caminamos a la izquierda o si caminamos a la derecha, si agregamos o quitamos esta palabra, amigos míos, estamos maldecidos. Entonces yo les pido hoy que abran su mente y vayan a través de la próxima parte de esta serie, la cual es que es el nuevo pacto. Porque vamos a tomar toda esta definición y la vamos a poner en la serie o la definición de qué es el nuevo pacto. Y mientras trabajamos a través de todo lo que el nuevo pacto es, tendremos el sistema de creencia que los discípulos tenían, que podemos caminar y el poder vendrá. Y los dejaré con este pensamiento. El Padre dice que está buscando por aquellos que hacen una cosa: adorarlo en espíritu y en verdad. Yo les someto a ustedes que ahora es la hora. Hoy es el día que nos deshacemos de las doctrinas y tradiciones de hombres, que auditemos nuestro sistema de creencia, que auditemos toda doctrina, que le digamos a todo culto religioso que ellos se tienen que auditar, y ahora es el tiempo que nos tenemos que auditar, porque somos la novia del Mesías y el novio va a regresar y está preparado y listo, y él va a regresar por una novia que no tiene ni mancha ni arruga.
Por favor, este día únanse conmigo a seguir al Mesías exactamente de la manera que Él y sus discípulos lo hicieron en espíritu y en verdad. Oremos. Padre, te doy mil gracias por la oportunidad de solo profundizar en tu palabra, profundizar en las escrituras y definir cosas de la manera que tú las defines. Tu palabra nos dice, Padre, que si tan solo te seguimos y confiamos en ti, tú nos guiarás a toda la verdad. Y esa verdad solo hace una cosa, hacernos libres. Padre, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para recibir esta palabra. Sin importar cómo se siente, yo oro, Padre, que caminemos dentro de ella, que traiga poder hacia tu pueblo otra vez, para que prepares a tu novia para tu regreso. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a continuar haciendo. En el nombre de tu grandioso Hijo. Amén.